Hola, buenas, bienvenidos a su programa Rostros Venezolanos. Recuerden que nosotros somos esa ventana informativa para toda la comunidad venezolana y para todos esos temas coyunturales, sobre todo en esta situación. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Génesis. Bueno, otro programa más. Aquí haciendo frente a esta situación, a este estado de emergencia que tiene dentro de toda esta coyuntura, sus temas muy específicos. Y bueno, hoy vamos a llevar uno de ellos, que toda esta coyuntura sobre el dinero que ha llegado aquí ha entrado al Perú para la asistencia de todos los venezolanos. Hubo una polémica acerca de la Organización Unión Venezolana en Perú, entonces nosotros, como somos periodistas, quisimos ir más allá y aclarar la situación, ¿no, Génesis? Situación así es como nuestra labor como periodistas, así que el día de hoy decidimos invitar a Federico Agusti. Él es el representante de ACNUR acá en Perú y va a explicar directamente esta noticia que estás comentando, donde la periodista venezolana Patricia Poleo indica que se le otorgó $100,000 a Oscar Pérez de la Unión Venezolana en Perú. Y bueno, nosotros quisimos saber si es verdad, porque es una situación delicada y queremos que nos corroboren esto. Así es. Bueno, nosotros, sin más preámbulo, vamos a ver la entrevista que le hicimos a Federico Agusti, representante de ACNUR en el Perú. Bienvenido, Federico, y muchas gracias por atendernos nuevamente. Muchas gracias a ustedes, Pedro, Génesis, gracias por darme la posibilidad de la entrevista. Sí. Bueno, Federico, adelante, Génesis. Sí, en este caso la noticia que ha estado circulando es la periodista venezolana Patricia Poleo realizó una entrevista e indicó en esa entrevista de que se le había otorgado $100,000 por parte de ustedes, de ACNUR, a la ONG Unión Venezolana en Perú, que es dirigida por Oscar Pérez. Y bueno, nosotros como periodistas sí queremos saber, como primera pregunta, si ese dinero efectivamente fue otorgado a esta ONG, si fue así, en qué se gastó, cómo, porque, o sea, en este momento hay mucha necesidad y como que la comunidad necesita saber si ese dinero realmente llegó a las manos de esta ONG. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, quizás primero explicar muy rápidamente y muy sucintamente cómo trabaja el ACNUR. El ACNUR trabaja en forma de asociación. ¿Por qué? Porque para llegar en situaciones como la que vivimos, en donde hay casi 1 millón de venezolanos en un país, para poder llegar de distintas formas y a través de distintas especialidades para brindar protección a las personas venezolanas que han salido de su país en busca de esa protección, tenemos que hacerlo junto a otros. Nos asociamos para poder tener las competencias que se requieren. ¿Qué quiero decir? Si tenemos que llegar a la población venezolana y brindar asistencia legal, entonces trabajamos, por ejemplo, con socios como la Defensoría del Pueblo. Si tenemos que trabajar para poder apoyar a que las personas obtengan documentación, entonces trabajamos con Migraciones y con la Comisión Especial para Refugiados. Si sabemos que una de las necesidades tiene que ver con apoyo psicosocial, entonces trabajamos con JAIAS, con Encuentros, con CAPS, que es el Centro de Atención Psicosocial. Para asistencia humanitaria y para orientaciones trabajamos con socios como Encuentros, como JAIAS, como Cáritas. Para temas de atención a la niñez trabajamos con aldeas infantiles, trabajamos en términos de albergues con Acción contra el Hambre. Buscamos socios con los cuales trabajamos, juntamos esfuerzos, generamos capacidades técnicas, evaluamos o compartimos cuáles son las necesidades, luego planificamos las actividades, financiamos a estos socios, los apoyamos y los monitoreamos. Entonces, ese es básicamente, y por supuesto hay actividades que las hacemos en forma directa, pero esto es asociarnos para poder llegar a más gente. Y esta es la forma de trabajo de nuestras organizaciones, porque no tendría sentido, por ejemplo, que nosotros brindemos asistencia médica directa cuando está Cruz Roja Internacional, que tiene ese expertise, y lo que hacemos entonces es nos ponemos de acuerdo en cuáles son las necesidades que hay, financiamos a la Cruz Roja para que ellos, con toda su experiencia que tienen, puedan brindar esa atención en materia de salud, por dar un ejemplo. En ese marco también tenemos programas de apoyo y fortalecimiento de organizaciones de base, como son organizaciones venezolanas. El año pasado hicimos el trabajo de fortalecimiento con 7 organizaciones, Asociación de Desarrollo del Arte, Hilaris Amanecer, que trabaja o promueve el tema de salud sexual y reproductiva, la Fundación Olímpica del Sur, que trabaja con el deporte y el taekwondo, Pasos Firmes, con OCACIBEN, que es la Asociación de Colaboración para Atención Social de Inmigrantes Venezolanos,
con Mujeres 360 y con Unión Venezolana. Es decir, son varias organizaciones con las cuales hemos trabajado. Y básicamente, ¿de qué manera? Bueno, primero para que puedan tener una asistencia técnica a poder obtener lo que es la personería jurídica, porque la idea es que esas organizaciones de base crezcan para poder llegar más y mejor a la propia comunidad con la que trabajan. Estas organizaciones no tenían personería jurídica, así que se trabajó y se apoyó para que pudiesen tenerla. Asistencia para elaborar los planes operativos, es decir, cómo trabajar como organización, como ONG, para poder llegar de nuevo a más gente y de mejor manera, y capacitarlos para la formulación de proyectos, porque la idea es que esas ONGs o esas organizaciones puedan aplicar por fondos que a veces hay de distintos donantes para poder ejecutarlos dependiendo de donde tengan su foco. ¿Y cómo los apoyamos? Y de vuelta, yendo incluso concretamente al caso de Unión Venezolana, los recursos que brindamos, o estos $100.000 que mencionan, no es que se le dan cash en ningún momento ni a Óscar Pérez ni a ninguna persona de la organización en forma directa. Son recursos que se invierten básicamente en el pago o a proveedores o el pago, por ejemplo, del alquiler. La Unión Venezolana tiene la casa de Unión Venezolana, que es un centro en donde, primero es un centro, un espacio seguro en donde los venezolanos pueden ir, cualquier venezolano puede ir, tienen abierto y reciben a cerca de 1.000 personas por diariamente, o en forma personal o a través de teléfono con los voluntarios que trabajan ahí, y ahí se les brinda apoyo legal, se les brinda actividades deportivas como actividades vinculadas al baile o recreativas o de socialización, se les da o apoyo en términos de empleabilidad o emprendimientos. Hemos trabajado, y parte de esos recursos que se hablan fueron, por ejemplo, para hacer la primera feria Expo Emprende, una feria que para hacerla, como cualquier lugar, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ir, el año pasado cuando se realizó, hubo cerca de 140 emprendedores venezolanos que expusieron sus productos, fueron más de 10.000 personas. Eso implica, y eso es parte de los fondos de los que hablamos, pagar los toldos, pagar las mesas, pagar las sillas, pagar las folleterías, el espacio físico donde se realiza. Trabajamos con ellos, por ejemplo, en las brigadas. El año pasado, con la Unión Venezolana, se organizaron 4 brigadas médicas en donde se atendían a personas en distintos lugares y en los conos para que puedan tener atención de salud, porque todos sabemos que el SIS lo tienen solamente, está previsto para los menores, en el caso venezolanos, para los que tienen carnet de extranjería y están focalizados por el CIFO, o los que tienen menos de 5 años, o las mujeres embarazadas, pero el resto tienen que pagarlo. Entonces las brigadas médicas, con médicos voluntarios, pero que a pesar de ser voluntarios hay que pagar los insumos, el transporte, los toldos que se establecen. Eso no es gratuito, no hay que imaginarnos que las cosas surgen de la magia, porque esas personas que prestan toda su capacidad técnica, igual hay que apoyarlos para que puedan trasladarse, para pagar el refrigerio, digamos, algunas cuestiones mínimas para tener insumos, para que puedan utilizarlos cuando hacen esas brigadas. Con ellos hemos hecho 6 brigadas de las que llamamos Gracias Causa, en donde hicieron renovación de colegios, hubieron 2 colegios aquí en Arequipa. Nuevamente, no hay, cuando lo hacemos, y Unión Venezolana puso el grupo de voluntarios a disposición, en donde venezolanos, incluso algunos peruanos, ayudaron a hacerlo, pero claro, igualmente se compran las pinturas, se compran los guantes, se compran los insumos para poder hacer esas brigadas, y esos son fondos que pone el ACNUR para comprar esos insumos. Discúlpame, es decir que sí, todo lo que es la operatividad de la ONG Unión Venezolana pasa por los fondos o es financiada por los fondos de ACNUR. ¿Y qué hace la Unión Venezolana en Perú? Da un registro de todas las operaciones que hace, le hace presente a ustedes de todo lo que se ha gastado. Ustedes monitorean paso a paso el dinero. Absolutamente. De cada uno de los gastos hay un monitoreo y un registro de cada uno de los gastos que se realizan. Y ya te digo, usualmente esos gastos lo pagamos directamente al proveedor, no es siquiera, digamos, que le trasladamos el recurso, lo hacemos en forma directa o a través de alguna de las organizaciones socias con las que trabajamos, que puede ser de vuelta o la Cruz Roja o Acción contra el Hambre u otras organizaciones que ponen los recursos para esto que hablábamos, ¿no? Uno tiene que alquilar, por ejemplo, un colectivo para trasladar a los voluntarios que van desde
se juntan en un punto de referencia para trasladarnos, por ejemplo, al RIMAC para hacer la limpieza del río RIMAC. Y eso tiene, por supuesto, un impacto. Los costos para el refrigerio, porque las personas, claro, son voluntarias, pero el refrigerio se paga, digamos, para que no tengan un gasto encima mayor, además del tiempo que están brindando. Disculpa, Federico. Sí. O sea, por lo que nos estás diciendo, es decir, que los $100,000 sí existieron en su momento, que como tú dices, bueno, quizás se le pagaban directamente al proveedor, pero no fue entregado ahorita. Más o menos como en qué año. No, para nada, esto es del año pasado. Esos $100,000 que te hablan. Les comprende y eso se realizó fue el año pasado. Esos $100,000 son del año pasado y nuevamente incluyen el alquiler, que es prácticamente la mitad, digamos, de esos fondos están vinculados al alquiler del espacio. Alquiler nuevamente que, de vuelta, y hay cantidad de personas que ustedes los pueden contactar que van diariamente o han tenido contacto con Unión Venezolana, les brindan asistencia psicológica, hay un espacio para niños, las ferias de emprendimiento han sido no solamente la feria, grande que se hizo, sino los talleres para emprendedores o empleabilidad, que los pueden verificar y los pueden ustedes seguir sin simplemente escucharme a mí en la página web, en Instagram, y un montón de actividades permanentemente que se han dado: orientación legal, orientación sobre documentación, cómo acceder al carnet de extranjería, cómo hacerlo por vulnerabilidad. Cada una de esas cuestiones implica que para tenerlas, por ejemplo, hubo que comprar computadoras para que la gente que pueda ir ahí pueda incluso sentarse en la computadora y poder actualizar la información que pide Migraciones o contactarse con sus propios nacionales. Hay computadoras que tenemos ahí, pagamos el internet para que cuando vayan ahí las personas puedan acceder y comunicarse con sus propios familiares a través del Facebook o de Instagram o de cualquier otro medio. Esos son los recursos que se utilizan y esos recursos en general se financian directamente a los proveedores. Quiero ser muy claro en esto: nunca le hemos dado $100,000 en la mano a ninguno de las organizaciones de bases. Para nada lo hemos hecho ni para Unión Venezolana ni para ninguna otra. Para nada. Esto que quede bien claro, porque si no me parece que se pone en duda el prestigio de una persona, de una organización, con cosas que no son reales. En todo caso, lo que sí me parece importante es ver cómo está funcionando, ver lo que hacen y rendir cuentas de eso, que me parece fenómeno. Y creo que de eso sería muy importante que puedan incluso tomar contacto con la propia organización o con la cantidad de voluntarios que están asociados. Con ellos hemos trabajado y estamos y seguimos trabajando, por ejemplo, en la revalidación de los títulos. El año pasado se hicieron para 100 personas de la salud, médicos y enfermeros y enfermeras, y seguimos, perdón, médicos y médicas, ¿no? Pero y seguimos trabajando, digamos, con ellos, y la idea es seguir trabajando este año. Eso, el mismo hecho de haber crecido. Quienes conocen Unión Venezolana estaban en una oficina muy pequeñita. Bueno, ahora es una casa bastante grande, importante, y eso permite crecer como organización, permite generar proyectos. Ahora estaban buscando y han recibido donaciones. Hace poco hablaba con el staff de Unión Venezolana y la semana pasada salieron a distribuir, por ejemplo, 600 kits de alimentos. Hoy habían recibido otros tantos. Están haciendo algunos proyectos, porque de eso se trata, de presentar proyectos, y trabajamos eventualmente en base a esos proyectos o esas actividades, en la posibilidad de avanzar con distintas cuestiones que tienen que ver con necesidades de la población venezolana. Perdón. ¿Y por qué piensas tú que se tomó de otra manera esta información? Porque la periodista Patricia Poleo dice que habló con una representante de ACNUR, cuando sabemos que tú eres el representante de ACNUR en el Perú, y fue quien le dijo de lo de $100,000, claro, y obviamente a raíz de eso se ha venido rondando una serie de informaciones a través de las redes sociales, de que muchos venezolanos dentro del Perú han seguido, y bueno, obviamente tiene respuesta ante eso. ¿Qué pasó allí? Mira, no han hablado conmigo, pero sí con unos colegas míos, y claramente lo que pudo haber pasado es alguna mala interpretación, porque lo que claramente nosotros no queremos es estas malas interpretaciones. Nuestra colega seguramente le ha referido lo que nosotros hemos financiado en términos de actividades en Unión Venezolana, que son cerca de $100,000 el año pasado, pero creo que fue clara y nuevamente, si no lo aclaramos, jamás esa plata se le da en cash a nadie. Estos son los pagos que se hacen para las actividades que acordamos con Unión Venezolana en distintas temáticas, que van de vuelta desde cuestiones de orientación psicosocial, feria de emprendedores,
brigadas y pago de alquileres, compra de computadoras, pago de internet, todas cuestiones que tienen que ver con el trabajo que viene haciendo, en este caso, Unión Venezolana, como otras organizaciones que también apoyamos en otras actividades. Entonces, si hubo un malentendido, bienvenida la hora de poder clarificarlo, pero quiero nuevamente ser muy gráfico en esto. No es recursos en cash que se le da a ninguna de estas organizaciones, sino que es el pago de los proveedores o las actividades que implican en forma directa nuestra o a través de alguna de nuestras organizaciones socias para poder realizar las actividades de las que hablamos. Sí, y de hecho ustedes también con MACNUR tienen documentos donde explican estadísticamente cuánto se ayudó, el alcance que tuvieron, todo eso que estuvimos revisando antes de realizar la entrevista. Sí, Génesis, y sobre cada una de las actividades que se realizan hay un férreo control y monitoreo. Es decir, cada cuestión que uno realiza tiene que estar registrada y tenemos que rendir cuentas de cada uno de los gastos que hacemos. Solo para tener presente, es decir, el ACNUR trabaja en base a la financiación que obtenemos de organizaciones de cooperación internacional o de países que nos brindan su apoyo a través de donaciones, y cada uno de esos procesos tienen que estar claramente monitoreados y se rinde cuentas por cada uno de ellos. ¿Te imaginas que para recibir fondos durante años y años y años, esto implica de que tienes que rendir cuenta de cada una de las realizaciones que hacemos, porque corresponde para que el donante sí sepa cómo se utilizan esos fondos, y corresponde porque es lo que tenemos que hacer como cualquier organismo internacional, en donde hay súper estrictos protocolos para poder cumplir con cada uno y rendir cada uno de los gastos que se realizan. Exacto. En uno de esos documentos ustedes hablan de que se han gastado en transferencias alrededor de algo así como $500,000, creo, si usted me corregirá, en uno de esos documentos, y que están disponibles 1.6 millones para toda esta emergencia con los refugiados venezolanos. No sé si estoy equivocado. Imagino que estás hablando de la información que se publicó en el R4B, que es la respuesta al plan. Exacto, eso es cerca de $560,000, es el total de transferencias monetarias que se hicieron entre todas las organizaciones que tienen transferencias monetarias. Entre todas se gastó 560.000. En el caso de ACNUR es el que más ha invertido en eso. De esos 560.000, 370.000 los ha hecho, son transferencias que ha hecho el ACNUR, y esas transferencias han alcanzado, por lo menos en lo que va de esta emergencia, a más o menos 7.500 personas. Federico, la que se hace por la tarjeta, ¿no? Que me nos hablaba en la entrevista. Exacto. Exactamente, sí, y esto, bueno, de vuelta, en la medida que vamos identificando casos súper vulnerables, que son cada vez más, por supuesto, se toman ciertos criterios que tienen que ver, lo hablamos la entrevista anterior, de familias que tienen 2 o más niños, o familias monoparentales que tienen un niño menor, o personas que tienen un familiar con alguna discapacidad, o adultos mayores, o con alguna enfermedad crónica, etcétera, en donde son las que se privilegian, pero por supuesto cuando más recursos hayan disponibles, mayor transferencias vamos a tratar de realizar, y nuevamente trabajamos junto con socios como Hayas, Encuentros, Aldeas Infantiles, etcétera, para poder hacer estas transferencias, porque se requiere también personal que haga esas evaluaciones para poder hacer el seguimiento con el banco, la transferencia, etcétera, el monitoreo de cada uno de esos gastos. Como todo, cada gasto tiene un monitoreo y cada monitoreo implica una rendición de cuentas. Así es que sí, en esto, de vuelta, esos 560.000, más de la mitad lo ha hecho el ACNUR en estas transferencias monetarias. Nuestra idea es seguir creciendo y apoyando a más gente. Cuanto más podamos, mejor, y cuanto más rápido, mejor. Con las limitaciones, lamentablemente, de que los recursos no son para nada infinitos. Es decir, esto de vuelta también para ser claros, esto no significa que a todo el mundo podemos llegar, para nada. Podemos llegar a algunos casos, y a esos estamos tratando de hacerlo. Tanto el ACNUR como otras organizaciones, y el gobierno nos ha pedido tratar de conseguir más recursos, y en eso también estamos haciendo esfuerzos, teniendo reuniones con el Banco Mundial, con la posibilidad de conseguir más recursos para poder hacer mayores transferencias, con una conferencia de donantes que se está viendo realizar para no solamente el Perú, sino Perú, Ecuador, Colombia, es decir, varios países de la región andina,
en donde podamos mostrar la situación que es súper, pero súper grave que está viviendo la población venezolana y poder conseguir más recursos para poder darles asistencia, porque todos sabemos que hay medidas muy correctas que el gobierno está tomando desde el punto de vista de salubridad, pero que tienen como efecto colateral un enorme impacto en términos de medios de vida para las personas, en este caso venezolanas, porque no pueden salir a trabajar y tener el sustento que requieren. Así que también en eso estamos trabajando. Y hablando del gobierno peruano, quiero que me aclares un punto que tengo una duda. Cuando alguien, un organismo internacional o un país hace un donativo, siempre se le hace presente al gobierno peruano antes de que la organización o alguien se le dé al público, a la población. ¿Se le hace presente al gobierno peruano algún gasto? Mira, no es que se le hace presente, recibo el gasto y le muestro qué es el gasto, sino lo que se trabaja es en la planificación del año de las actividades. Entonces, nosotros, obviamente el año anterior se empieza con planificación de actividades, es decir, primero analizar cuáles son esas necesidades, y para eso se hacen diálogos participativos, en nuestro caso, por ejemplo, con la población venezolana, con organizaciones de gobierno, con los socios que son organizaciones internacionales y nacionales, ONGs, con las que trabajamos. Se definen cuáles son los ejes más importantes que debemos abordar, y luego se planifican esas actividades, y esas actividades se les hace un cálculo de costos, ¿no? Es decir, si tengo que brindar asistencia psicosocial, ¿cuánto sería mi costo? Si voy a hacer una asistencia humanitaria en alimentos, ¿cuánto sería mi costo? Si tengo que hacer transferencias económicas, ¿cuánto sería el costo, el valor, digamos? ¿Cuánto es lo que requiero? ¿Cuánta plata se necesita? Y en base a eso también se pide a la comunidad internacional, miren, esto es lo que nosotros necesitaríamos para este año, y luego, en base a las posibilidades y a los recursos que obtengamos en ese año, se van ejecutando. Por darte una idea muy concreta, este año hemos pedido para este año, por la situación súper compleja que hay, el ACNUR ha pedido $36 millones. Ha hecho lo que se llama un appeal, una solicitud a la comunidad internacional, pero hasta ahora lo que tenemos es el 16% de esos recursos. Entonces, claro, a veces uno puede mirar algún número y dice, $36 millones, wow, súper. Bueno, esos recursos no es que están disponibles, sino que esa es la solicitud de recursos. Luego, a la fecha, estamos ya casi en el mes 5 del año, hemos recibido el 16% de esos fondos, y esos 16% es lo que estamos implementando, ¿sí? Pero para esa planificación y esas actividades, claro, sí, las compartimos con todos los socios que trabajamos, es decir, con todas las organizaciones que trabajamos. Nosotros hoy trabajamos con 14 organizaciones, hay 6 organizaciones ONG nacionales, que son Encuentros Aldeas Infantiles, Cáritas, CAPS, Los Escalabinianos, PROSA. Hay 4 organizaciones que son internacionales, JAIAS, Acción contra el Hambre, la Cruz Roja Internacional o la Federación, Plan Internacional. Trabajamos con Cancillería, trabajamos con la Defensoría del Pueblo, trabajamos con 2 universidades como es la Católica y la San Martín de Porres. Con ellos también compartimos las actividades, porque ellos son los socios con los que implementamos muchas de estas actividades, ¿no? Así que sí, todo esto son todos procesos, que no es que uno se levanta y dice, a mí me parece que tendría que hacer tal o cual cosa, sino que se planifican las actividades se imaginan, ningún donante entrega dinero porque sí, lo hacen en base a propuestas, programas, iniciativas, y todas muy planificadas. Y luego, para uno poder el año siguiente poder obtener nuevamente recursos, claramente tiene que rendir cuentas de lo que invierte y cómo lo hace. Muy bien. Bueno, también tenemos que hablar de la actual situación, Génesis. Estamos viendo que muchos migrantes venezolanos están tomando la difícil decisión de ir caminando hacia Venezuela nuevamente. Son pocos, pero ya se están convirtiendo en muchos. Como supimos en uno de sus reportes, que ya lo están tomando como una urgencia ya. ¿Y cómo están trabajando con esto? Porque prácticamente la paciencia se está agotando en algunas familias. Mira, Pedro, la verdad que es un tema súper complejo y que, para serte muy franco, nosotros tratamos de desalentar, porque en primer lugar la frontera está cerrada. Entonces uno puede empezar a caminar, y entendemos perfectamente la desesperación. Eso no busca poner en cuestionamiento decisiones que uno puede comprender, pero
pero hay enormes problemas. Primero, llegar hasta la frontera y caminando es un viaje de cerca de 20 días, digamos, súper complejo. Segundo, hay un problema de salubridad pública mundial, como nunca ha existido en los últimos 100 años. Y esto genera muchos riesgos de salud para las personas que van caminando, para sus familias y también para la población en general. Tercero, van a llegar a la frontera está cerrada. No pueden salir ni pueden entrar a Ecuador. Lo mismo va a pasar entre Ecuador y Colombia y eventualmente entre Colombia y Venezuela. Entonces hay súper problemas que hay que tenerlos muy, muy en cuenta porque no es sencillo, es súper riesgoso, es complicado, pone en peligro la salubridad. Así que la verdad que no lo recomendamos. Nosotros hasta diría lo desalentamos. Porque las dificultades son enormes. Mientras tanto, sí, por ejemplo, hubieron 21 personas que llegaron a la frontera y hemos conseguido alojamiento para ellos, pero tenemos limitaciones porque si llegan más no vamos a tener capacidad de hacerlo y nuevamente no pudieron salir ni pudieron ingresar a Ecuador. Entonces esto es un enorme problema. Por supuesto, estamos viendo de qué manera trabajar nuevamente en hacer distribución de alimentos, trabajar con el sector privado, con la solidaridad, llamar mucho a la solidaridad de los propietarios de las viviendas donde están rentando la mayoría de los venezolanos para que no haya desalojos y quizás destacarlo también porque la verdad, si bien la situación se pone muy complicada, la gran mayoría permanece todavía en los lugares donde estaban alquilando y eso tiene mucho que ver con, en buena parte, con la solidaridad de las personas que están, los dueños de las casas o las viviendas donde están, que han como repactado en muchos casos la posibilidad de pagarlo más adelante o dilatado el tema del pago y apelar a esa solidaridad porque estamos en un momento único, en un momento como no se ha vivido en el último siglo. Y se requiere la solidaridad de todos, entre otros de la comunidad internacional, pero a todos los niveles, desde los dueños de los departamentos o de las casas donde hay venezolanos viviendo, desde el sector privado con la posibilidad de poder conseguir nuevamente alimentos para poder brindar en mayor cantidad, desde los estados que tienen más recursos que puedan apoyar para que podamos nosotros como ACNUR, pero también otras organizaciones como la OIM, el PMA, UNICEF y otras tantas, para que puedan también brindar asistencia a cientos de miles de personas que hay aquí y en otros países de la región y que podamos apoyar para que puedan estar en su casa, para que puedan mantenerse, pero claramente necesitamos más apoyo también, sí. Federico, y también se supone que cuando ustedes pidieron un presupuesto, no se prevé el tema de que se extendiera la cuarentena hasta el 10 de mayo. ¿Cómo Correcto. se están ustedes planificando? ¿Pidieron un nuevo presupuesto o van a estirar el dinero que tienen? ¿Cómo van a hacer? Bien, se habla también que hay un dinero destinado a la población venezolana. Entonces queríamos hacer que nos aclares eso. Mira, sí, es una excelente pregunta. Sí, hemos repriorizado actividades, porque obviamente un montón de actividades no se pueden realizar, ¿no? Es decir, las ferias, por ejemplo, de integración o alguna de las brigadas que están previstas no se pueden hacer en este contexto. Entonces, lo que estamos es repriorizando y que esos recursos puedan ir, por ejemplo, a transferencias monetarias, para que pueda llegar a otras personas, para que puedan tener recursos, para poder comprar alimentos, pagar la renta o su atención de salud. En algunos casos estamos viendo ahora hacer como algunos vouchers de alimentos. Así que sí, se han repriorizado y las actividades de ese apil que hemos hecho también están en pleno proceso de revisión por nosotros y por las 70, o mejor dicho, eran 28 organizaciones que habían presentado o pedido recursos a la comunidad internacional para la situación de Venezuela aquí en el Perú, para apoyar a los venezolanos. De esos 28 ahora tenemos 36. Se han ampliado en estos días, lo estamos presentando ahora, para poder conseguir más recursos, para poder de vuelta llegar a atender a la población venezolana aquí en el Perú y poder complementarle el trabajo que viene haciendo el Estado. Hay también algunas buenas noticias que vale la pena remarcar. El decreto legislativo que salió, que ahora autoriza a poder afiliar temporalmente al SIS a todas las personas residentes o no extranjeras aquí, por lo tanto venezolanas básicamente, que estén con sospecha, claro,
Claro, no importa que tengan carnet de extranjería, aún si no lo tienen, si tienen PTP o son solicitantes de refugio, los pueden afiliar al SIS en la medida que tengan sospecha de COVID o tengan un diagnóstico de coronavirus. Y eso es importante porque claramente en esta pandemia no podemos diferenciar y es un paso muy bueno que ha dado el gobierno. Migraciones, por ejemplo, ha dado también, ha sacado una resolución por la cual no va a haber multas durante este periodo y las personas que tenían el PTP, bueno, se le extiende, digamos, el periodo de vigencia o el carnet de extranjería. En fin, hay también algunos esquemas que venimos trabajando, viendo la posibilidad de coordinarnos junto con el gobierno para poder conseguir nuevos alimentos del sector privado para poder entregarlos a la población venezolana y eventualmente peruana, pero la peruana en general lo hacen las propias autoridades que tienen los recursos para hacerlo y que tienen los mecanismos para hacerlo. Así que sí, también hay algunas buenas noticias dentro de esta situación que es súper compleja. Federico, para finalizar, quería hacerte una pregunta. Si es posible... Sabemos que hay dificultades, pero sí es posible atender a la población vulnerable venezolana en Perú. Si te refieres si podemos llegar a toda la población, no es posible. La cantidad, por lo menos, no es posible con los recursos actuales. Para eso es la necesidad de pedir más recursos. La necesidad viene aumentando. Hay algunas estimaciones, el Banco Mundial, si mal no recuerdo, en el informe del año pasado estimaba que había cerca de un 18%, cerca de un 20% de población venezolana en situación de pobreza, y en la actualidad esa proyección se ha casi triplicado en temas de pobreza de ingresos, ¿no? de recursos que no obtienen. Entonces, los números son muy grandes. Y las capacidades en este momento, los recursos disponibles no alcanzan para poder llegar a todos, lamentablemente, y por eso se hacen priorizaciones que pueden parecer injustas, claro, dependiendo a quién le toque o a quién no le toque, le va a parecer una injusticia, y es absolutamente comprensible. Y por eso estamos saliendo a tocar, digamos, más puertas de la cooperación, porque necesitamos más apoyo para llegar a más gente. Y por eso también estamos hablando con las autoridades para ver de qué manera también las autoridades pueden ir incluyendo paso a paso a una mayor cantidad de población venezolana en distintas políticas públicas sociales, porque se requiere más apoyo, sin duda. Genial, Federico. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio para que, bueno, aclares todos estos temas que siempre generan mucha incertidumbre en la comunidad, sobre todo, bueno, la primera parte que no se detiene, no para esa noticia. Pero muchísimas gracias. Al contrario, Génesis y Pedro, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, sigamos en contacto para que podamos quizás brindar más asiduamente información que pueda llegar a la población y ojalá podamos entre todos conseguir, entre todas las organizaciones de Naciones Unidas, que se está trabajando fuertemente en conseguir más fondos. Hay un fondo global humanitario de respuesta que también está activándose y esperemos que a través de distintos mecanismos podamos obtener más fondos para poder apoyar a la población venezolana aquí y para poder colaborar con el gobierno también en la implementación de otras medidas de políticas públicas que también apoyen y faciliten el proceso de que está viviendo muy complejo la población venezolana. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico Agusti, representante de ACNUR en el Perú. Nosotros vamos a seguir con rostros venezolanos a la vuelta. Gracias. Bueno, esta fue la entrevista con Federico Agusti, representante de ACNUR en el Perú, que nos mostró ese panorama sobre todas las ayudas que están recibiendo, todo ese dinero, a dónde se está destinando y bueno, cómo están trabajando con las organizaciones internacionales y las organizaciones venezolanas que están ahorita en este proceso de ayudar a toda la población venezolana vulnerable aquí en el Perú. Así es, y bueno, nosotros también vamos a contactar a Óscar Pérez, el presidente de la Unión Venezolana en Perú, para poder hacerle una entrevista también y hablar de este tema polémico que tuvimos el día de hoy para tratar de esclarecer, porque es importante, Pedro, los tiempos que estamos viviendo son difíciles y la idea es que tratemos de dar noticias o que no desalienten y que no preocupen y que no crea una división en la comunidad venezolana, sino al contrario, tenemos que unirnos, tenemos que ser solidarios, tenemos que buscar la manera de que estemos tranquilos, porque ya de por sí la situación que estamos viviendo es muy difícil, y si le sumamos este tipo de noticias que lo que hace es llenarte de odio y preocuparte, no es la idea. Entonces, bueno, nosotros como periodistas vamos a tratar de
siempre entrevistar a las personas involucradas y que todo se pueda esclarecer. Exactamente, poner claros los puntos y bueno, y como tú bien dices, en lugar de dividir, más que todo unir y bueno, que todo el mundo tenga la información exacta y precisa como debe ser. Bueno, saludamos a todos los que nos siguieron en el programa por través de Instagram, todos los que nos siguen en Instagram, todos los que nos siguen en el Facebook y a nuestros seguidores en YouTube, que bueno, que sigue creciendo el canal. Y bueno, y les recordamos ambos, comenten, sugieran y agradecemos todos esos comentarios que nos han ayudado, que todos esos videos compartidos, porque gracias a todos ustedes, bueno, nosotros seguimos creciendo en este emprendimiento que le llamamos Rostros Venezolanos. Así es, así que bueno, nos vemos en un próximo programa de Rostros Venezolanos. Muchas gracias.